La enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ERGE, consiste en el pasaje del contenido gástrico al esófago, originando una esofagitis por reflujo. El contenido del reflujo generalmente es ácido, pero hay veces que puede ser alcalino por la presencia de bilis. La lesión de la mucosa esofágica depende de estos tres factores que tienen acá. En primer lugar, depende de la cantidad de material que refluye. En segundo lugar, de la frecuencia de los episodios de reflujo. Y en tercer lugar, de la velocidad de limpieza del esófago, en lo cual incluye la peristalsis. Vamos a analizar un poco al principio la fisiopatología. Estos son los factores que favorecen el reflujo gastroesofágico. Fíjense, vamos a ir después tomándolo en detalle cada uno por separado, pero tendríamos el aumento de la presión intraabdominal, la distensión gástrica, el decúbito dorsal y la anteflexión, la hernia de hiato y el descenso o disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Vamos a ir tomando cada uno en detalle a partir. Vamos a comenzar analizando el aumento de la presión intraabdominal. Fíjense todos los factores que pueden generar incremento de la presión intraabdominal. La obesidad, la constipación, el embarazo, la ascitis, sobre todo las ascitis que son importantes, ascitis grado 2, 3 mantenidas en el tiempo, los grandes tumores intraabdominales y el meteorismo exagerado. En segundo lugar, decíamos la distensión gástrica, donde ahí ponemos los estados de hipersecreción ácida, la dismotilidad gástrica. A nivel postprandial es totalmente normal, después de comer hay una gran distensión gástrica. El incremento de líquidos dentro del estómago y por último el síndrome pilórico. El decúbito y la anteflexión. Fíjense, el decúbito dorsal o ventral y las situaciones de anteflexión, como ven acá en este dibujo, este señor. Estas son situaciones que postprandial, o sea, después de comer, favorecen el reflujo gastroesofágico. Los grandes clínicos nos han enseñado que para una buena digestión, el abdomen debe estar más alto que las rodillas. Otra situación patológica que favorece el reflujo gastroesofágico es la presencia de una hernia de hiato, como pueden ver acá en la imagen, una hernia de hiato. Sobre todo, la que más favorece el reflujo es la hernia de hiato tipo 3 de la clasificación de Akerlund, que es la hernia por deslizamiento. Y por último, la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, sobre todo cuando la presión de reposo disminuye a 8 milímetros de mercurio o por debajo de 8 milímetros de mercurio. Recordemos por fisiología que la presión del esfínter esofágico inferior normalmente está entre 10 y 40 milímetros de mercurio. Y también recordemos de fisiología que hay una hipotensión de ese esfínter, una hipotensión nocturna que es fisiológica. Pero fíjense todas las situaciones que pueden descender la presión de este esfínter. Alimentos como la ingesta de grasas, chocolates y la menta. Determinados medicamentos que disminuyen la presión del esfínter, los bloqueantes cálcicos, los beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos, la minofilina, la teofilina, las benzodiazepinas, el alendronato, el sildenafil y los nitritos. Aparte de esto, también el tabaco y el alcohol pueden bajar la presión de dicho esfínter. Situaciones como el embarazo, enfermedades como la esclerodermia que comprometen desde el punto de vista anatomopatológico al esfínter esofágico inferior, ni que hablar de la hernia de hiato
y por último que haya una destrucción quirúrgica. Entonces fíjense todos los factores que influyen en el descenso de la presión del esfínter esofágico inferior, y entonces acá tendrán explicadas muchas situaciones que pueden ser compatibles con reflujo gastroesofágico. El ERGE tiene 3 etapas, que son las que vamos a comentar ahora. Una primera etapa donde el daño esofágico, o sea, la esofagitis por reflujo, es sumamente leve. A medida de que va pasando el tiempo, ya en una etapa más avanzada, la esofagitis por reflujo ya cursa con erosiones, ya no es tan leve, ya hay erosiones a nivel de la mucosa del esófago, es una esofagitis por reflujo tipo erosiva. Y una tercera etapa donde hay una esofagitis por reflujo, donde ya hay una fibrosis, y se pueden agregar algunas complicaciones como estenosis, úlcera esofágica, etcétera, que después la vamos a ver en el próximo video cuando hablemos de las complicaciones del ERGE. Vamos a meternos en las manifestaciones clínicas. En primer lugar, vamos a hablar de lo que sería el síndrome de reflujo típico, o sea, la signosintomatología típica que tiene un reflujo. Bueno, estaría formado por estos dos elementos clínicos, como son la pirosis y las regurgitaciones. La presencia de pirosis y de regurgitaciones favorecida, estos elementos clínicos, por las comidas copiosas y, como dijimos anteriormente, también favorecido por el decúbito. Y puede ocurrir durante el sueño. Muchas veces, ¿cuántos pacientes nos han consultado que han tenido manifestación, sobre todo de regurgitaciones a las 4 o 5 de la mañana, o sea, en pleno sueño, y que los ha despertado? La pirosis, ya lo hemos aprendido en semiología, es la quemazón o acidez retroesternal postprandial que puede aparecer en estos pacientes, postprandial, y que mejora mucho con el uso de antiácidos, como así también empeora mucho con el decúbito. Mientras que la regurgitación es una acción pasiva, a diferencia del vómito, que es algo activo. Esto es pasivo, en la cual el material ácido predominantemente o bilioso contenido a nivel del esófago refluye hacia la boca e incluso se puede acompañar de náuseas. Otro elemento clínico, saliendo un poco de los dos más típicos, más característicos, pero sin restarle importancia, otro elemento clínico muy frecuente de ver en el consultorio en enfermos con ERGE, es el dolor retroesternal. Acuérdense que la pirosis era una sensación de quemazón retroesternal. Puede haber, más que quemazón, a veces puede haber un dolor retroesternal que simula a la perfección una isquemia coronaria y que puede estar asociado a la pirosis o a las regurgitaciones. Por eso que es una situación en la cual el interrogatorio del paciente es de muchísimo valor para ver si estamos frente a un paciente con una enfermedad que es el ERGE o con un síndrome coronario por isquemia coronaria. Entonces hay que tener mucho cuidado, un buen interrogatorio, y obviamente la metodología de estudio complementaria es la que nos van a llevar al diagnóstico diferencial. Otro elemento es la difagia. La difagia generalmente es una difagia intermitente tanto para sólidos como para líquidos, debido a la dismotilidad esofágica que va generando esa esofagitis por reflujo. Y muchas veces lo que hay es odinofagia. La odinofagia es una difagia dolorosa, o sea, es una esofagitis que ya, porque hay muchas ulceraciones superficiales, está empezando a generar dolor. O sea que la odinofagia es una difagia dolorosa, como también hemos aprendido en semiología. Pero además,
se van a encontrar con que muchísimos pacientes tienen manifestaciones extraesofágicas, predominantemente respiratorias. Respiratorias u otorrinolaringológicas, si les gusta. Son manifestaciones que hacen confundir al diagnóstico. O sea que ese reflujo ya ha invadido determinadas zonas, sobre todo del aparato respiratorio, y entonces da una sintomatología extra digestiva que nos confunde el diagnóstico. Y a la cabeza ponemos la tos crónica. ¿Cuántos pacientes en el consultorio de un clínico consultan por una tos crónica y que uno empieza a investigar al paciente, hacerle una buena semiología, sacarle una placa de tórax y avanzar en una serie de estudios y no encontrar causa respiratoria? Claro, no hay causa respiratoria porque el problema es el reflujo gastroesofágico. Esos pacientes que hacen el comentario que están cansados de utilizar jarabes antitusivos y que la tos persiste, y va a persistir hasta no usar algo que bloquee ese reflujo gastroesofágico. Otro elemento clínico muy frecuente de ver es la laringitis. O sea, los pacientes hacen cuadros de laringitis, consultan porque hay difonía, porque hay ronquera, o van a un otorrinolaringólogo donde le hacen una visión de la laringe, o sea, le hacen una laringoscopía y se encuentran con que hay nódulos en las cuerdas vocales. O sea, son todas manifestaciones del reflujo gastroesofágico. El asma, la presencia de broncopatías, o sea, muchas veces el cuadro de reflujo hace que a nivel bronquial haya un proceso inflamatorio que muchísimas veces se puede complicar con un proceso infeccioso y hacer una broncopatía bacteriana o una neumopatía, o sea que el proceso de reflujo y de compromiso de la vía aérea vaya más allá, descienda hasta el nivel alveolar y entonces tengamos una neumopatía, o sea, también con complicación bacteriana, y es una neumopatía, o sea, broncopatías, neumopatías, que el verdadero origen está a nivel de un reflujo gastroesofágico. Otra manifestación que la ve tanto el clínico como el otorrinolaringólogo son las faringitis. Así como dijimos acá las laringitis, las faringitis, muy frecuente de ver la faringitis por reflujo gastroesofágico. Y a nivel ya dentario, y esto lo van a ver los odontólogos, es la erosión del esmalte dental. Entonces, hago hincapié en esta serie de manifestaciones extradigestivas, extraesofágicas, que son predominantemente respiratorias u otorrinolaringológicas, porque muchas veces esto es motivo de consulta y nos desvía la atención, nos lleva a una confusión del diagnóstico pensando en algo propio del aparato respiratorio o del otorrinolaringológico, y el problema realmente está a nivel digestivo porque el paciente tiene un ERGE. Bueno, terminamos el primer video de ERGE. En el próximo veremos la parte de metodología diagnóstica y terapéutica.